vamos a la sesión 1, que es la sesión del día de hoy. Es la introducción a los indicadores en la gestión de proyectos. Básicamente en esta sesión lo que vamos a ver es la definición de los indicadores, su importancia en la gestión de proyectos sociales, educativos, conocer cuáles son estos tipos de indicadores, ¿no? Los más conocidos son los indicadores de impacto, resultados y productos. También la aplicación de los indicadores en la etapa de la formulación o el diseño, ¿no? Que es como que el inicio o la madre para poder desplegar todo el proceso, ¿no? Y bueno, finalmente identificar y conocer cuáles son estos criterios que deberíamos tener en consideración para poder construir los indicadores, ¿no? Y poder lograr los objetivos y sobre todo que que el proyecto pueda tener un impacto positivo. Entonces, empezamos con la primera parte, la definición de los indicadores y su importancia. Eh, en realidad, yo, bueno, le hago mucho más seguimiento a lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, ya que tiene unos conceptos mucho más acorde, por así decirlo, ¿no? A los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es un modelo que muchas de las instituciones, ya sean estatales o por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, toman en consideración, ¿no? Entonces, en ese sentido, el indicador, ¿qué es el indicador? Es una característica, menciona, ¿no? Es una característica de un problema o determinante que está sujeto a medirse. Básicamente es eso. Indicador, sinónimo, medición. Medir algo. ¿Medir qué? Medir una característica de un problema. En este sentido, el problema viene a ser la problemática que nosotros queremos enfrentar o, como se dice, resolver, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el proyecto. Básicamente es eso. Y bueno, su importancia radica en que también pues sientan las bases, ¿no? Para el seguimiento, para el monitoreo, para la evaluación y respectivamente también pues para las lecciones aprendidas y así sucesivamente para poder seguir ejecutando proyectos sostenibles y a largo plazo. Em, Acá también nos indica que hay algunos tipos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, los que están asociados a los productos, también los que están asociados a los objetivos específicos y a los objetivos generales. A ver, aquí me están escribiendo. Ah, ya, sí. Gracias, Itala. Ahí, por favor, rellenan también su asistencia. Perfecto. Entonces, vamos a responder durante este taller qué son los indicadores, qué características deben tener para permitir el monitoreo, la evaluación y cómo definir los indicadores en un proyecto. En ese sentido, los indicadores también son, bueno, son medidas, ya lo hemos comentado, ¿no? Que es un sinónimo de medición. Son medidas ya sean cuantitativas o cualitativas, ¿no? Que lo que busca es medir el avance, ¿no? Medir el avance de las actividades, de los objetivos, si se están logrando, si realmente el proyecto está impactando, ya pueda que sea a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Y acá hay algo que también me gustaría comentar, y es el tema de que la importancia radica en la capacidad de que, de tener información. Nosotros actualmente vivimos en una sociedad de la información, en la gestión del conocimiento, donde necesitamos tener información eh, sintética, como se dice, visual, ¿no? Por ejemplo, desde el Power BI o de otras herramientas. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que sea importante tener toda esta información sistematizada, sintetizada, que se pueda visualizar? ¿No? ¿Para qué exactamente creen ustedes que pueda servir tener esta información y por defecto los indicadores, ¿no? Esta información como tal nos permite tomar decisiones y acá también hay otra cosa que comentan. Predecir escenarios, es decir,
poder saber más o menos, no vamos a saber como si se ciencia cierta qué es lo que va a pasar en un futuro, pero sí nos permite tener una guía de cuáles son estos posibles riesgos a los que nos podríamos enfrentar o cómo va el avance, ¿no? Y también ahí hay otro punto que comenta el tema de la negociación. Sabemos que los proyectos están dirigidos a beneficiarios, pero también tenemos que dar cara, por así decirlo, a los otros stakeholders, ¿no? Que estén presentes en los proyectos. Puede que sean los patrocinadores, pueden que sean las organizaciones de cooperación internacional que nos están brindando financiamiento, pueden que sean empresas privadas, eh, o qué sé yo, o incluso para el Estado mismo. Nosotros necesitamos hacer una rendición de cuentas también, ¿no? Entonces, tenemos una serie de stakeholders, ya sea para los beneficiarios o incluso con quienes articulamos constantemente, por ejemplo, con, se me ocurre, autoridades, ¿no? Autoridades regionales, autoridades educativas, ¿no? Y de todo índole. La intención aquí de poder definir estratégicamente los indicadores es justamente ello, ¿no? Tener una información sintetizada que me permita tomar decisiones, poder eh, negociar, como se dice, y poder actuar estratégicamente ante situaciones que se puedan presentar. Ahora vamos con el tema de la importancia de los indicadores, pero desde la lógica vertical. Pero sí lo menciono, sobre todo el tema de la lógica vertical, porque nos va a permitir engranar, ¿no? A manera de proceso, cómo se deben utilizar los indicadores, ¿no? Desde que iniciamos hasta que terminamos. Y esto justamente va muy de la mano con el tema del marco lógico, ¿no? Yo rescato sobre todo el tema de la lógica vertical porque nos permite evitar, como se dice, fallos, ¿no? Lo cual también la lógica horizontal es súper importante, es lo que has mencionado. Sin embargo, en el ejercicio de este taller voy a resaltar el tema de la lógica vertical para poder más o menos hacer ejemplificar, ¿no? De cómo deberían ir, cómo diseñar los indicadores acorde a los objetivos generales, perdón, al objetivo general, a los objetivos específicos, a los productos, actividades, insumos y así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica vertical, o también conocida como la teoría del cambio, pues es un conjunto de supuestos sobre relaciones de qué, causa y efecto, ¿no? Si yo diseño un proyecto que quiere, por ejemplo, no sé, reducir se me ocurre, ¿no? Reducir, no sé, la anemia, por ejemplo, ¿no? La anemia, tengo que ser específica. Ya, la anemia, ¿en qué dimensión? Después de ello, ¿qué objetivos específicos tendría que tener? Después de ello, ¿qué actividades, ¿no? Y luego también el tema de los productos, o incluso también el de los insumos, perdón. Entonces, son todas estas cositas que debería tener en cuenta, el cual da más o menos esa lógica de, si yo hago esto, voy a mitigar tal problemática. Y si yo hago esa tal actividad, voy a mitigar el siguiente paso. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta lograr, pues, justamente el impacto que es lo que estamos buscando. Eh, en ese sentido, seguimos, a ver, dice, los insumos, las actividades y los productos son elementos del proyecto asociados a la implementación del programa bajo la responsabilidad de la unidad ejecutora. Eh, y ahora justamente les menciono lo que les estaba comentando. Es el tema, por ejemplo, de los impactos, ¿no? ¿Qué son los impactos? Los impactos son básicamente los resultados que obtenemos, ¿no? Son los resultados o los cambios, ¿no? Sobre el problema específico que queremos mitigar, ¿no? Puede ver el impacto general como los impactos específicos, que es básicamente los objetivos generales y los objetivos específicos. Ahora, las actividades del proyecto son las acciones que llevamos a cabo básicamente en la fase de la implementación. ¿Para qué? eh, para generar productos. Ahora, hay quienes usan diferenciadamente actividades y productos y hay quienes lo usan, como se dice, sin diferenciarlo, ¿no? Porque puede en práctica hacer lo mismo,
pero bueno, eso ya va a depender en realidad del gestor o del proyecto, cómo lo estén diseñando. Eh, pero al menos en ese taller yo lo voy a tomar como que similar. Y bueno, finalmente el tema de los insumos. No que son básicamente los recursos. Insumos son los recursos, sean los recursos humanos, sean los recursos financieros, sean los recursos, en otras palabras, todos los materiales que tengamos para poder realizar las actividades, ¿no? Y poder lograr los impactos. Esa más o menos es la lógica vertical, ¿sí? Se da a entender de que con insumos nosotros vamos a poder realizar actividades, esas actividades van a poder llegar a realizarse los productos y con estos productos vamos a poder realizar o lograr los objetivos específicos, ¿no? Que son las determinantes bueno, los cuales debemos atender, ¿no? Y finalmente lograr los objetivos generales para poder mitigar el problema que hemos diseñado, ¿no? Ahora, aquí algo que quería como que sobre todo puedes mencionar es que esta parte de acá, que son insumos, actividades y productos, son, son por así decirlo, las etapas o los elementos en el cual nosotros como, como se dice, como gestores que estamos constantemente o incluso el equipo implementador que está en campo podemos tener control. O sea, es mucho más sencillo tener control de la cantidad de insumos, de las actividades, el número de talleres, el número de capacitaciones, la cantidad, no sé, de recursos, la cantidad X de cosas que tengamos que entregar. Pero no necesariamente, como se dice, o un 100% de, como se dice, de proyectos van a lograr los objetivos específicos esperados, ¿no? Ya se puede hacer por muchas cosas, ¿no? Puede que sea porque quizás no hubo una evidencia de efectividad, quiere decir, no se investigó previamente el problema, ¿no? O por ejemplo, puede que no se haya investigado a profundidad, ¿no? O por ejemplo, puede que no se haya realizado un buen diseño desde, valga la redundancia, desde el inicio. Eh, o incluso puede que hayan particularidades en la población, puede que hayan particularidades en el espacio geográfico donde queremos ejecutar el proyecto y pues no resultó previo a todas las investigaciones que hayamos realizado que ese proyecto probablemente iba a tener tal o cuales resultados esperados que teníamos, ¿no? Entonces, para eso también, pues hay toda una metodología detrás, que es el tema de la gestión de riesgos, el tema de los supuestos, bueno, de la lógica horizontal y todo ello. Incluso hay especialistas en esto, eh, pero igual no les quería comentar de que sí es súper importante la parte de la formulación y el diseño, ¿no? Tener el marco lógico bastante engranado desde un inicio para que después se pueda desplegar en los siguientes pasos, ¿no? Eso es lo que más o menos yo quería como que mencionar y recalcar, que esta parte de los insumos, actividades y productos son elementos que nosotros podemos tener bajo control, pero muchas veces, o varias veces, perdón, puede que no necesariamente podamos lograr los objetivos esperados, ¿no? Y ya viene quizás en otro tema de taller para poder desarrollar. Vamos al siguiente. Ya. Eh, Vamos con el tema de ahora los tipos de indicadores, ¿no? Por lo general, la mayoría tiene tres tipos, mencionan tres tipos de indicadores, los indicadores de impacto, los indicadores de resultados y los de productos. Sin embargo, yo considero también súper importante mencionar los indicadores de insumos. Para mí es súper importante porque, bueno, desde mi experiencia, tener un conteo logístico de cuánto material se ha entregado, de cuánto se ha gastado y poder tener control de la línea de presupuesto y todo eso me facilita bastante, ¿no? Y si lo puedo visualizar desde el Power BI o desde una PPT o, no sé, desde el Excel o qué sé yo ya tengo control de cuánto se está, por así decirlo,
está saliendo, cuánto está ingresando. Entonces, esto justamente, perdón, va muy de la mano con lo que les comentaba acá, ¿no? De la lógica vertical, de ir de acá hacia arriba, ¿no? Igualmente esto, ¿no? Si yo tengo definido cuáles son mis indicadores de insumos, en este caso los indicadores de insumos son indicadores que hacen referencia a los recursos, básicamente a los recursos necesarios que tenemos para la implementación del proyecto. Por ejemplo, ¿no? En proyectos educativos, ¿no? La cantidad de recursos pedagógicos, se me ocurre, libros, manuales, que se adquirieron para la ejecución de talleres educativos, ¿no? O, por ejemplo, la cantidad de evaluaciones que ¿cómo se dice? Se mandaron, se me ocurre, ¿no? Se mandaron a imprimir para las evaluaciones o las evaluaciones de diagnóstico. Entonces, todos estos insumos o todos los recursos que llegamos a utilizar son importantes, porque bien sabemos que todos los proyectos son limitados en presupuestos, ¿no? Entonces, es súper importante tener un control diario, de ser posible, de todo lo que sale después de haber obtenido, o si tengamos en paralelo, eh, el presupuesto, ¿no? O el dinero que estemos manejando. Entonces, es básicamente a tener un control logístico de todo lo que se va a utilizar, si sea un lapicero, por así decirlo, una hoja, para el proyecto. Entonces, es importante también que en los diseños, ¿no? que tengamos para la línea de base de presupuesto, podamos tener claro todo ello, ¿no? Es súper importante, lo digo desde mi experiencia, porque si no, más adelante podemos recurrir a situaciones donde se presente alguna actividad y digamos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Más allá del diseño que podamos tener en un inicio, porque bien sabemos que los proyectos no necesariamente se van a desplegar o desarrollar como tenemos pensado, ¿no? Siempre hay variaciones y solamente lo que presentamos, pues muchas veces son estimaciones. Entonces, ese es uno que sí me gustaría como que enfatizar. Luego, vamos al siguiente pasito y son los indicadores de productos o actividades, ¿no? Estos indicadores básicamente miden los bienes, servicios o acciones concretas generadas por el proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Número de talleres, no sé, sobre empleabilidad, ¿no? Que se impartieron a mujeres emprendedoras, ¿no? Em, o por ejemplo, ¿no? El número de visitas domiciliarias que se realizaron, eh, no sé, se me ocurre, a los ciudadanos para tal proyecto. O sea, básicamente es tener números, cantidades, ¿no? De las actividades o productos que se están realizando. Luego, en un tercer pasito, tenemos los indicadores de resultados. Los indicadores de resultados básicamente van de la mano o como se dice, explican lo que son los objetivos específicos. Es básicamente ello, ¿no? Estos indicadores reflejan los cambios esperados en la población, objetivo a mediano plazo como resultado de la implementación del proyecto. Básicamente podemos tener como que, dependiendo de los plazos del proyecto y de cuánto dura el proyecto, cómo van los objetivos cada cierto tiempo, ¿no? Puede que sea mensual o cada 3 meses, por ejemplo, los famosos avances intermedios, ¿no? O los avances mensuales, eh, pero nos permite ver si vamos por el buen camino, estamos logrando los objetivos, y si estos objetivos, que son los indicadores de resultados, se van logrando, quiere decir que por causa y efecto, los indicadores de impacto también se van a lograr. Por lo tanto, mi proyecto está bien diseñado, está ejecutado y pues va a lograr el objetivo de poder mitigar la problemática que se ha identificado en la comunidad o en la población donde estamos desarrollando el proyecto, ¿no? Básicamente es esto. Ahora vamos al final,
que son los indicadores de impacto, ¿sí? Estos indicadores miden el efecto, lo que les comentaba, causa, efecto, o cambio producido por el proyecto a largo plazo. Es decir, básicamente cuando ya se terminó el proyecto, nosotros vamos a poder darnos cuenta si todos los insumos, actividades, el monitoreo y todo lo que hemos hecho, pues ha tenido los resultados finales esperados, que en este caso, pues sería el impacto, ¿no? Por ejemplo, el aumento en la tasa de graduación de adolescentes en riesgo de exclusión social, ¿no? Es decir, ¿se aumentó? No se aumentó. Por ejemplo, ¿no? Disminución, si supongamos que nuestro objetivo general era la disminución de la deserción escolar. ¿Disminuyó o no disminuyó? Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos ver si hay, ¿cómo se dice? No sé, se me ocurre. Mejorar la comprensión, ¿no? Por ejemplo, se aumentó la comprensión lectora en estudiantes del nivel primaria, ¿no? ¿Aumentó? No aumentó. Y para justamente ver este tema del impacto, es súper necesario poder hacer una línea de base social, es decir, saber cómo estamos iniciando el proyecto, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, nosotros queremos ver la disminución, se me ocurre, a ver, por ejemplo, queremos ver, claro, la disminución de la deserción escolar, se me ocurre en Cajamarca. Entonces, para eso nosotros primeramente deberíamos ir a campo, levantar información y saber cómo está la situación. Se me ocurre, por ejemplo, ver ahí, no sé, de los 100 colegios estatales del nivel primaria que hay, eh, por ejemplo, 1000 estudiantes no van al colegio, ¿no? Pero justamente diseñamos todo nuestro proyecto, hacemos todo el monitoreo, la evaluación, todo. Y al finalizar, nuestro indicador de impacto nos menciona que ya no son 1000, sino son, se me ocurre, 500. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí hubo una disminución en la tasa de deserción escolar en estudiantes de nivel primaria de Cajamarca, ¿no? Entonces, para eso justamente es súper importante que nosotros podamos saber cómo está la situación en el área geográfica o en la población respecto a la temática que queremos, ¿no? Desarrollar el proyecto. Entonces, eso es básicamente, ahora, les comentaba que he tratado de hacer pues unos casos o ejemplos más o menos para poder ir teniendo claro, ¿no? Lo que les estoy explicando. Por ejemplo, en el caso uno, ¿no? Dice, en la formulación de un proyecto educativo orientado a la reducción del abandono escolar o la deserción escolar en la región de Cajamarca, los indicadores podrían incluir muy al ejemplo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, eh, indicador de productos, ¿no? El número de talleres o capacitaciones pedagógicas que se ejecutaron, ¿no? ¿Cuántos talleres se ejecutaron? Por ejemplo. Indicador de resultados, el porcentaje de estudiantes que lograron mejorar su rendimiento académico, ¿no? ¿Cuántos estudiantes han mejorado su rendimiento académico? Y finalmente, el indicador de impacto, ¿no? Quiere decir básicamente la variación o la tasa de abandono escolar en la comunidad después de la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, es esta más o menos la lógica, ir de lo más pequeño a lo más grande, pero esto claramente se hace previo diseño, ¿no? Previo diseño en la parte de la formulación del proyecto. Ahora vamos con un caso 2, y es justamente algo con lo cual yo pues estoy como que mucho más familiarizada por mi misma experiencia y porque también pues trabajo en una organización, una ONG que ve estos temas de cerca. Ahí más o menos le planteo la situación. Por ejemplo, un proyecto educativo busca trabajar
el bajo desempeño, ¿sí? En la prueba nacional de matemáticas de estudiantes del nivel primaria en escuelas públicas de Loreto, por ejemplo. Quiere decir que acá la problemática más o menos lo estamos entendiendo como el bajo desempeño. Entonces, esto, si hacemos más o menos uso de nuestro árbol de problemas, podremos entender que en esto deberíamos, por así decirlo, diseñar nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro objetivo general, ¿no? Entonces, lo que queremos mitigar es el bajo desempeño, pero en qué área? En el área de matemáticas. Específicamente, ¿para qué? Para poder ver cambios sustanciales en las pruebas nacionales, ¿no? Lo cual es una problemática actual, ¿no? Que según las estadísticas, en realidad Perú, al menos en el nivel primario y sobre todo los estudiantes que pues han venido, por así decirlo, de inicial 5 años, primero de primaria, segundo de primaria, están teniendo deficiencias en el rendimiento de matemáticas y también en otras materias, pero si Perú pues estaba, como se dice, no tenía un buen rendimiento en esta materia, pues ha bajado mucho más, ¿no? Mucho, mucho más, lo cual al menos en el año 2021 y 2022 sí fue preocupante, ¿no? Ahorita también con el inicio de las clases y todo ello, y además que también con el tema de la presencialidad, se ha ido mitigando un poco, pero en realidad, según los especialistas pedagógicos, pues hay todavía grandes brechas que teníamos planificado antes de la pandemia poder disminuir. Sin embargo, en la actualidad, pues estamos viendo, como se dice, poder mitigar lo que nos ha dejado también la pandemia como tal, ¿no? Que es el tema del desempeño escolar en estudiantes, sobre todo a nivel primaria. En ese sentido, bueno, en el proyecto, dice, se implementará el enfoque de la pedagogía de la indagación y la resolución de problemas. Básicamente, este enfoque lo que propone es que el estudiante, mediante eh, ¿cómo se dice? Mediante su curiosidad, pueda indagar, conocer, interactuar con todo, por así decirlo, en palabras sencillas, con todo objeto que tenga en la mano y poder proponerle problemas, pero que estén muy orientados a solucionarlo desde su cotidianidad. Esta propuesta pedagógica no, no es la tradicional que nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, no de suma, no sé, por ejemplo, ¿no? Suma con tus dedos o multiplica o apréndete, ¿no? Por ejemplo, la tabla de multiplicar y de ahí sabrás la división. No, 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 no. Tiene otro tipo de metodología que es básicamente utilizar la curiosidad de los niños y niñas para poder solucionar sus problemas a través de su cotidianidad. Básicamente es eso. Entonces, ahora vamos a esta partecita. Según la problemática que les he comentado y la posible solución, he podido desagregar estas partes, por así decirlo, lo cual me parece súper fundamental en la etapa de formulación para poder diseñar, ¿no? Un proyecto. Ahora, desagregando la situación que les acabo de comentar del caso 2, el problema sería el bajo desempeño en la prueba nacional de matemáticas en estudiantes del nivel primaria en Loreto. Ese sería el problema. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros queremos mitigar? O en este caso, ¿cuál es la dimensión indeseable? Es básicamente el bajo desempeño de los estudiantes en la prueba nacional de matemáticas. Su bajo desempeño en matemáticas, en palabras más simples. Ahora, ¿cuál es una de las tantas determinantes que pueden influir en esta problemática? Puede que sea uno, por ejemplo, el tema, se me ocurre, el tema del acompañamiento familiar, problemas familiares, o puede que sea, se me ocurre la pésima infraestructura
o puede que sean los horarios, pueden que sean muchísimas cosas, pero aquí al menos la forma o la determinante que vemos mucho más eh, relevante es la baja calidad de enseñanza, ¿no? Que puede presentarse en la región de Loreto. Entonces, de acuerdo a haber identificado esta determinante, vamos a diseñar la posible solución. Pues sería ¿cuál? Mejorar la calidad de enseñanza. ¿Cómo? Proporcionando a quiénes? A los docentes. ¿Qué cosa? Capacitaciones y recursos o materiales pedagógicos, ¿no? Puede que sean virtuales o físicos. ¿Para quiénes? Para que lo puedan aplicar en sus aulas, en sus clases, a sus estudiantes del nivel primario de la región de Loreto, ¿no? Básicamente esta sería la forma. eh, y luego, el resultado esperado, ¿no? Que quisiéramos es que haya una mejora, un aumento en la calidad de la enseñanza. Al menos para este proyecto educativo, vemos que los usuarios, o sea, quienes van a recibir todos los recursos, las actividades, van a ser los docentes, pero finalmente los beneficiarios últimos, ¿quiénes van a ser? Van a ser los estudiantes, ¿no? Entonces los docentes se convierten en usuarios intermediarios. ¿Para qué? Para poder mejorar la calidad de la enseñanza y por lo tanto la educación en la región de Loreto. Ahora, ¿cuáles serían estos productos, no? E insumos que requeriríamos? Por ejemplo, las capacitaciones docentes que podríamos tener mediante talleres, webinars u otros. Los insumos, los recursos materiales, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre la entrega de manuales, la entrega de libros, por ejemplo, materiales o recursos pedagógicos, ¿no? Se me ocurren tableros, tableros del 100, tableros de la multiplicación, entre otros. Ahora, allá. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí es básicamente la parte de la aplicación de indicadores en la etapa de la formulación. Lo que quiero dejar en claro, al menos hasta esta parte, es poder comprender que todo esto, el diseño como tal de los indicadores, va muy de la mano con el tema de la lógica vertical, ¿no? Eh, y por lo tanto, los criterios que nosotros deberíamos tener en consideración para poder construir los indicadores y poder lograr los objetivos del proyecto. Va a variar, la verdad es que hay diferentes autores y como tal pues varía. Yo he tratado de tomar dos, al menos este y el otro que es como que el más común, por así decirlo, el que sé que todos conocen. Eh, entonces, en ese sentido, no sé si hay alguna pregunta, consulta o algo que les gustaría comentar o todo ok, sino para poder darnos unos 5 minutos como que de break, ¿les parece? Son 8:25, podríamos retornar en 8:30 y para poder explicarles cuáles son estos criterios y culminar el taller de hoy con con grupos, realizando grupos. Entonces ahí, Itala, ahí me comentas. Ahí sí, Itala, porfa, ahí me comentas ya después, si no nos quedamos en estos 5 minutos, para poder formar grupos, ¿no? Quizás en grupos de 10 para poder avanzar mucho más rápido y poder tener los ejercicios más rápido. Perfecto. Perfecto, chicos y chicas. Entonces, vamos a la parte ahora de lo que son los criterios de selección de los indicadores en función a los objetivos. Como les había comentado, en realidad, pues hay quienes consideran 4 criterios, otros que consideran 5 criterios, y así varía. Pero yo solamente les voy a mostrar dos tipos. El primero que les voy a mostrar es este, que toma en consideración, por ejemplo, el tema de la pertinencia. Quiere decir que los indicadores deben estar directamente relacionados con los objetivos y las metas, ¿no? Es básicamente lo que les estaba comentando, ¿no?
que tenga esta coherencia, ¿no? De que si yo diseño un indicador, ya sea de impacto, de resultados, de actividades o de insumos, tiene que tener coherencia con todo el proceso del proyecto y claramente con los objetivos y con las metas que yo quiero. Pues no, por ejemplo, no se me ocurre, yo no voy a colocar número, se me ocurre, ¿no? Número de visitas que se desarrollaron a los directivos, ¿no? De la institución educativa para poder realizar los talleres. Puede que sí sea una información adicional, puede que sea un indicador, pero netamente como que no va a pesar mucho, por así decirlo, eh, con el funcionamiento del proyecto. Tendría mucha más validez si yo tengo claridad, por ejemplo, número de talleres que se realizaron para los docentes y directivos, ¿no? Entonces, esta información como que va mucho más relacionada con los objetivos y las metas, ya que el primer caso de indicador que les había comentado de visitas a los directivos puede ser una información adicional o estratégica que podamos orientar o necesitar, pero no va directamente relacionada con el proyecto. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces podemos confundir o tener muchos indicadores y decir, ya, yo tengo todos mis indicadores, pero finalmente cuáles son los prioritarios, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes que yo debo tener en un 100% de calidad y debo saber en cualquier momento que me consulten o me preguntan en mi primera lámina del Power BI, tener la claridad de cómo se está desarrollando el proyecto, cuántos talleres se realizaron? Y ya de manera adicional, lo otro u otras informaciones que me podrían ayudar, pero que no son del todo prioritarias, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El tema de la pertinencia. Ahora, un segundo criterio a considerar es el tema de la factibilidad. Quiere decir que los indicadores deben ser factibles de medir con los recursos disponibles, tanto en términos de tiempo como de presupuesto. A veces sucede que nosotros pues queremos medirlo todo, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, me encanta, me gusta querer medirlo todo, pero a veces podemos recurrir a medir innecesariamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que los proyectos, pues, el dinero que nos proporcionan en los proyectos o en los programas, pues es limitado. Entonces, el tiempo que le dediquemos también tiene que ser limitado. Por lo tanto, el presupuesto que le dediquemos también tiene que ser limitado, ¿no? Y sobre todo ser estratégicos en el tema de tiempos, presupuestos, en los recursos que tenemos para poder levantar esta información. Porque finalmente, ¿qué son los indicadores? Es medir, es levantar información, tener información clara que nos va a poder hacer, bueno, tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso se refiere al tema de la factibilidad, ser más o menos, por así decirlo, realistas con nuestro alcance, con nuestros recursos, con nuestro tiempo y con nuestro presupuesto y sobre todo ser estratégicos respecto a los indicadores que estamos diseñando y que realmente son prioritarios y necesarios para poder desarrollar nuestro proyecto. Ahora, el otro es el tema de la sensibilidad. A esto sobre todo se refiere que deben ser sensibles al cambio. ¿Qué quiere decir? Que deben tener esta capacidad o deben reflejar los cambios, es decir, ver estos indicadores de un antes y un después. Por ejemplo, ¿no? Porcentaje de estudiantes, por ejemplo, porcentaje de estudiantes aprobados en matemáticas, ¿no? Entonces, para eso una metodología podría ser tener mi evaluación diagnóstica, mi línea base, ¿sí? Mi línea base social y poder saber en la evaluación de salida o en la post y poder medir, ¿no? Entonces, este indicador del porcentaje de estudiantes que aprobaron la evaluación de matemáticas me va a permitir saber
que realmente se está generando un cambio, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el tema de la sensibilidad, que deben ser sensibles al cambio. ¿Para qué? Para que sean capaces de reflejar, ¿qué dice? La forma clara de cualquier modificación que de la población beneficiaria. Eso. Luego está el tema de la relevancia. Quiere decir, los indicadores deben ser relevantes para los beneficiarios, de manera que puedan valorar de forma directa los resultados obtenidos. Es decir, si nosotros queremos impactar, por ejemplo, en estudiantes, ¿no? En estudiantes de instituciones públicas, eh, yo debo tener indicadores, por ejemplo, sigamos con el tema del porcentaje, ¿no? Porcentaje de estudiantes del nivel primaria de las instituciones públicas, se me ocurre Miguel Grau y no sé, los Arenales, eh, que aprobaron la prueba de matemáticas. Entonces, eso ya me da a entender a mí que es realmente relevante, porque eso justamente va muy con el tema de la pertinencia, ¿no? ¿Qué tan relacionados van con los objetivos? Y si los objetivos van de la mano con el tema de poder mitigar la problemática, pues obviamente tiene claro cuáles son los beneficiarios, ¿no? Lo que ya les había comentado en el ejemplo anterior, cuáles son los beneficiarios y cuáles son los usuarios. En este caso, los beneficiarios serían los estudiantes, que finalmente hacemos todos estos proyectos es para ellos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la lógica o la forma de este tipo de criterios que deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, los que vamos a tener en consideración perdón, ahí está, para el ejercicio como tal, que se viene de acá unos 10 minutos más o menos, eh, son los famosos indicadores SMART. No sé si hay alguien quisiera levantarme la manito o comentarlo por el chat. Eh, ¿Qué conocen? ¿Qué han escuchado? ¿Cuándo lo han escuchado? Si en algún momento lo han aplicado. eh, Sobre los indicadores o los objetivos, ¿no? SMART. En realidad, bueno, los objetivos, esto viene desde como tal, los objetivos, el diseño de objetivos, es una forma de diseñar en diferentes áreas, ¿no? Nos permite tener claridad, ¿no? Y sobre todo como que seguir esos criterios y poder tener claridad de cómo se deben desarrollar esos objetivos. Lo utilizan en realidad en diferentes áreas, por ejemplo, he visto que lo utilizan en los recursos, en el área de recursos humanos, ¿no? Si logran, por ejemplo, todos estos criterios para poder, porque todos en realidad se manejan por los KPI, ¿no? Entonces, son diferentes áreas, para no redundar, las que utilizan los famosos KPI, los objetivos, incluso los OKR, exacto. Ahí estoy leyendo a Alexander, por ejemplo, uno de los criterios es ser preciso, claro y conciso, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, ahora les explico más o menos para ir detallando uno por uno. Eh, Los indicadores SMART, como lo he comentado, uno de ellos, la S viene de specific, ¿sí? Specific. La M viene de measurable, perdonen mi inglés. La A viene de attainable, la R de relevant, y la T viene de time-based. Va time-based. Entonces, vamos con la parte de los criterios específicos. Quiere decir que deben ser precisos, los indicadores tienen que ser precisos y no ambiguos. Como dice Alexander, claros, precisos, ¿no? Por ejemplo, un indicador debe hacer el seguimiento de una sola característica. Yo no puedo tener un indicador que mida dos cosas. Yo tengo que tener un indicador súper específico y claro. Si yo quiero medir la cantidad de docentes, por ejemplo, no sé, que desarrollaron tales o cuales competencias pedagógicas, yo debo decir, por ejemplo, ¿no? Los número de porcentaje de docentes que desarrollaron las competencias de de gestión de la información en sus estudiantes de primaria. Ya. Entonces, es bastante específico, ¿no? Es bastante preciso. Te está hablando de que se está refiriendo
a un tipo de competencia, porque, bueno, en los proyectos educativos hay varios tipos de competencias según la Minedu que deben desarrollar en el nivel primaria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la competencia de forma, regularidad. Entonces, si yo soy bastante específica, ya, ok, entonces hubo mejoras en ese tipo de competencia por parte de los docentes. Ya, bacán. Entonces, en el siguiente y así sucesivamente. Ahora, otro. Los indicadores deben ser no direccionales, es decir, ni positivos ni negativos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, un indicador no puede ser aumentar la cantidad de palabras que leen los alumnos de cuarto grado por minuto, ¿no? Entonces, aquí debería ser, por ejemplo, el número, por ejemplo, acá la cantidad de palabras que leen los alumnos de cuarto grado por minuto tiene que ser, por así decirlo, neutro. No puedo utilizar aumentar, reducir u otro, ¿no? Básicamente es tener la claridad de cómo se va a desarrollar, justamente lo que hablábamos de la sensibilidad. Entonces, les comentaba de que tiene que evitarse que los indicadores, pues, sean positivos o negativos, ¿no? Tienen que ser totalmente no direccionales o, en otras palabras, neutros. Ahora, vamos con la parte de medibles, ¿sí? Es decir, tienen que ser susceptibles a ser medidos y es justamente lo que define como tal a un indicador, ¿no? Que puedan tener o que puedan ser medidos. Básicamente es facilitar la medición. Número, cantidad, porcentajes, es medir, cuantificar. Básicamente es eso, ¿no? Medir es asignar un número a una característica de un objeto o evento que se puede comparar con otros objetos o eventos. Desde la medición podemos hacer la comparación. Si ha habido aumento, ha habido reducción, o estamos igual, o cómo estamos. Ya. Luego el siguiente es alcanzables, o sea, que los indicadores sean alcanzables. Eso quiere decir que sean realistas, ¿no? Que sean, que se puedan medir fácilmente y pues que sean, como se dice acá, costo efectivos, que es muy parecido a lo que les había comentado anteriormente, no sé si recuerdan, acá, ¿no? Donde está, que sea factible, que sea viable, ¿no? Con los recursos, con el tiempo, con el presupuesto. ¿No? También va muy de la mano con esto, ¿no? De que sean alcanzables o realistas. O sea, yo no voy a poder colocar un indicador que realmente no pueda tener. Por ejemplo, ¿no? Desde mi experiencia me pasó de que yo quería medir cuál era, por ejemplo, la cantidad de estrategias educativas que implementaban los docentes en la región Arequipa. Pero ¿qué veía? ¿Cuál es la problemática? Que ellos, por ejemplo, no tenían lo que son los materiales o los recursos pedagógicos como libros, manuales, ¿no? Entonces, es muy difícil poder medir qué exactamente o cuántas estrategias se están aplicando porque, por ejemplo, te mandan fotos, ya, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? Te mandan fotos, no sé, de un niño pintando, ya, pero exactamente qué competencias se está desarrollando. Entonces, por más de que uno quisiera hay que ver la forma, ¿no? De poder tener indicadores que sean realistas, o sea, que se puedan realmente medir. Que, por ejemplo, este tema de las estrategias educativas finalmente se tuvo que cambiar a otra forma, con otra metodología, ya que eh, no era viable en el tema del tiempo, incluso porque nos retrasábamos mucho poder recolectar esta información. ¿No? Entonces son cositas que deberíamos tener en cuenta y por eso justamente va el tema de que sean alcanzables. Asimismo dice, ¿no? El proyecto debe tener indicadores con probabilidades realistas de afectar su valor de forma significativa antes del cierre del proyecto que ser realistas en el momento de planificar es importante, ¿no? Y pues son cosas que a veces se nos pasan, ¿no? Nosotros queremos tener la información de cómo se ha desarrollado esto, porque es una súper información, pero no va acorde a nuestros presupuestos, no va acorde a nuestros tiempos, tampoco a nuestros recursos, ¿no? Entonces es bastante inviable poder diseñar ese tipo de indicadores, ¿no? Y acá finalmente dice, los equipos deben indicar cuál es la agencia responsable para la recolección de datos y las actividades asociadas con ello. Ahora, justamente aquí también quiero resaltar algo, y es el tema de que si bien los proyectos
o bueno, las instituciones tienen su equipo de monitoreo, su equipo de evaluación. Muchas veces, o menos desde mi experiencia, me confirman si es así, o a algunos de ustedes les ha pasado, pero a veces pues no contamos con equipos, ¿sí? O responsables de la recolección de datos, por ejemplo, en campo, ¿no? Ya que eso implica un mayor presupuesto al proyecto, ¿no? Entonces, tratamos, como se dice, de minimizar los gastos y todo ello, eh, pero como tal, algo que me queda como experiencia es de que si realmente nosotros queremos hacer un proyecto, un programa, incluso una política pública, necesitamos invertir, necesitamos tener información. Entonces, para ello, pues justamente diseñar desde un principio, delegar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables de la recolección de datos? Hay muchas instituciones que sí lo manejan, pero sí he visto, bueno, mediante consultorías y otras experiencias, de que no hay como que, ¿cómo se dice? Un equipo grande o especializado, por ejemplo, en el tema de monitoreo. Me ha pasado que, por ejemplo, son una, dos personas y tratan de repartirse la información, incluso buscan consultores externos para poder levantar la información y así. ¿No? Entonces, como tal, esa sí es una sugerencia que me gustaría que como que hubiese un cambio, aunque va a depender mucho de los presupuestos, pero como tal, sí, siempre es bueno poder diseñar y poder delegar responsabilidades a el equipo en específico que se va a dedicar al tema de la recolección de datos y poder diseñarlo desde la formulación. Entonces, eso es con el tema de los indicadores alcanzables. Ahora vamos con el tema de los indicadores relevantes. Tienen que ser precisos y relacionados con los objetivos del proyecto. Quiere decir, justamente los que le había comentado anteriormente, ¿no? ¿Dónde está? Que tienen que ser pertinentes, o sea, tiene que tener esta coherencia o relación con los objetivos y las metas que queremos alcanzar, que vayan relacionados con los objetivos del proyecto, ¿no? El indicador seleccionado debe proporcionar información sobre resultados que se espera que la intervención específica afecte, ¿no? Y luego, un indicador deberá ser sensible a la intervención, lo que también les había comentado, ¿no? Que un indicador tiene que ver el tema de el cambio, una pre, una post, tener nuestra línea de base social y finalmente nuestros resultados. Y luego ya el último criterio, que son los acotados en el tiempo, time-based, ¿no? Que incluyen un cronograma para realizar las mediciones. Por ejemplo, ¿no? Tener diseñado, como les comentaba, ¿no? Desde el momento de la formulación, cómo, cuándo, quiénes, cuál es el presupuesto, cuáles son los materiales, cuáles son los recursos, absolutamente todo detallado sobre el tema de la recolección de la información o de data, ¿no? Es decir, tener un plan básico al menos de monitoreo y evaluación que pueda tener justamente estas dos rondas de recolección de datos, ¿no? Como les comentaba, el antes y el después, para poder de esta manera ver qué tanto se ha cambiado, ¿no? Luego también el tema de que los equipos puedan fijarse metas realistas, lo que les había comentado, alcanzar mejoras dentro de un plazo específico, ¿no? Básicamente, tener objetivos y metas que deban llegar a un plazo eh, cercano, a corto plazo, intermedio y a largo plazo, ¿no? Y finalmente, acotados en el tiempo en cuanto al tiempo que se requiere la recolección de datos, ¿no? Ya que muchas veces, por ejemplo, desde mi experiencia que les comentaba con el tema de las estrategias, pues nos implicaba mucho tiempo, ¿no? Tiempo que no teníamos y presupuesto que no teníamos para poder recolectar la información, porque justamente no contábamos con un equipo ni con consultores que vayan a recolectar esa información, ¿no? Entonces, es siempre bueno poder diseñar y tener claro esto desde un principio, desde la parte de la formulación. A ver, en equipos de 5 personas vamos a desarrollar este ejercicio. Este tiene que ver con el caso 2, ¿no? El caso 2 es este. Un proyecto, apúntenlo si quieren. Un proyecto educativo, tomen la foto. Un proyecto educativo busca trabajar
detectar el bajo desempeño en la prueba nacional de matemáticas de estudiantes de nivel primaria en escuelas públicas de Loreto. No, y luego, en el proyecto se implementará el enfoque de la pedagogía, de la indagación y resolución de problemas. Este es el caso, esta es la problemática y esto es lo que queremos hacer para poder solucionar la problemática. Ahora, de este caso 2, yo les había explicado cuál era el problema, la dimensión, la determinante, la solución, el resultado, usuarios, beneficiarios y productos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer el ejercicio de este mismo caso aquí, ¿no? Tomen la foto si quieren. Lo de amarillo es lo que queremos, vamos a cambiar. Considerando el caso 2, ¿qué son los indicadores de impacto? Son indicadores que miden el efecto que hayan producido a largo plazo. Indicadores de resultados son tales, indicadores de productos o actividades tales, indicadores de insumos. Ya. El ejercicio va a ser, considerando el caso 2, ejemplificar, ¿no? Tener esa lógica vertical. Por ejemplo, se me ocurre en insumos, ¿no? Cantidad de libros que se entregaron a los docentes, ¿no? Productos, actividades, cantidad de talleres que se realizaron. Resultados, disminución, ya, bueno, no les quiero dictar, pero así, considerando el caso 2, quiero que puedan diseñar, ¿sí? Estos 4 tipos de indicadores, pero considerando estos indicadores SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo. Que tengan estas 5 características por cada indicador que ustedes estén diseñando.